שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. Hola, estamos en la serie de pláticas de Nueva Vida con el Rab Dr. Michael Leitman. Hola a todos, hola Nitza. Hoy queremos conversar con el Dr. Leitman acerca de la sabiduría que él nos enseña, la sabiduría de la Kabbalah y las cosas que están relacionadas con esa. Tenemos preguntas de todas las personas que tienen un interés acerca del significado de la vida. Nitza, vamos a comenzar. Nitza, sí, la definición de la Kabbalah, de la 10 Sefirot, del libro del Zohar, son conceptos que nosotros o palabras que nosotros escuchamos y nos provocan algo. A veces rechazo, a veces menosprecio, otras veces interés real. Hay diversas percepciones acerca de esto. Queremos entender estos conceptos. Sabemos que usted enseña la Kabbalah durante muchos años ya y queremos entender cuál es lo básico. ¿Por qué nosotros todos, de una manera u otra, sentimos un interés sobre esto, pero muchas veces no un interés positivo? Vamos a entender en esta conversación cuál es entonces la razón de esto, de la resistencia que hay contra la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah llega del hombre, de Adam o Adán, que fue el primer hombre, y descubrió esta sabiduría y la enseñó, la impartió a diferentes personas, y el legado, o mejor dicho, la generación siguiente a esto es la generación de Abraham en la antigua Babilonia, donde había crisis en la sociedad babilonia. El ego comenzó a florecer entre todos y a separar a unos de otros, entre pueblos que eran muy sencillos, pueblos que estaban cercanos unos a los otros, pero eso era en la antigua Babilonia y de repente había esta dispersión. Y Abraham era uno de los Kohanim, uno de los sacerdotes en esa época de los babilonios. Y Abraham fue el que siguió el linaje de su padre en la época de Nimrod. Y Abraham empezó a investigar qué pasa con su pueblo, con los 70 grupos que había en ese entonces en la Babilonia. Y lo que descubrió es que el ego, que era tan chico antes, el deseo de recibir de cada uno, que había personas que podían satisfacerse con cosas pequeñas y tenían lo que necesitaban, agua y todo lo demás. Y además tenían sus propios cultivos de hortalizas. Y había suficiente para todos. Tenían una buena vida. Y de repente comenzaron a pelearse unos con otros. Hay conflictos, un pueblo contra el otro. Y se convirtió en algo insostenible hasta que se creó una torre de Babel que era un símbolo del ego que estaba creciendo y quería esparcirse a todas las direcciones. Y este ego que surgió en toda la humanidad era un fenómeno nuevo. Y eso Abraham descubrió que no era algo que pasaba casualmente. Si del lado de la naturaleza el ego de la persona florece y crea fricciones entre unos y otros, y en la naturaleza, en contra de esta fuerza negativa que es el deseo de recibir o la inclinación al mal, que es el ego nuestro, también en la naturaleza hay una fuerza positiva. Y nosotros ya como personas, como seres humanos, a pesar de esta fuerza negativa que se descubre, que se revela, podemos utilizar esa fuerza positiva en la naturaleza y así equilibrar ambas fuerzas.
y existir en el medio de esas dos fuerzas, la fuerza positiva y en contra, lado contrario de la fuerza negativa. Cuando ambos están de manera igualitaria, entre ellos descubrimos cuál es la interioridad de la naturaleza, que es el mundo superior o la fuerza superior. Abraham descubrió esto y entendió que toda la humanidad, debido a que el ego se revela en ellos, tiene la obligación de llegar a esta revelación en su vida y vivir esta vida de acuerdo a esas características nuevas, que es la fuerza negativa y la fuerza positiva, de manera equilibrada a través de la conexión entre todos. Y así es como descubren la interioridad de la naturaleza y la fuerza superior. Y todo esto en este mundo, de forma primitiva y egoísta como era antes, en la época de Babilonia, era únicamente para llevarnos a un desarrollo tal. Y así Abraham empezó a explicarles esto y a esparcir estas ideas. Rambam, también un sabio, también se unió a muchas personas de las 70 naciones o de los 70 grupos que se derivaron de la Babilonia. Y se le llamó a esto Israel, a esta agrupación, esta unión. Y es directo a él, que es dirigirse a la interioridad de la naturaleza, que es Elohim, Dios. Y eran contrarios unos con otros en la época de la Babilonia, que no podían captar correctamente lo que Abraham les recomendó. Y entonces ese grupo, donde estaban los representantes de las 70 naciones del mundo, se fueron a Canaán, como cuenta la Torá. Y lo que hizo con ellos es que les enseñó todo el tiempo cómo pasar por encima de todas las transgresiones a través del amor, cómo conectarse. Y ese grupo avanzó hacia esa dirección y realmente descubrió esa interioridad de la naturaleza, esa fuerza interior, y realmente en estas fuerzas negativas y fuerza de otorgamiento y de recepción lograron llegar a ese punto medio, esa línea media de armonía. Y ese método que implementaron es el método de la sabiduría de la Kabbalah, hasta hoy en día el mismo. Y ese grupo vivió como 1.600 años en Itza. Entonces, esos 1.600 años ellos implementaron la sabiduría de la Kabbalah. Sí, no todos, y un grupo grande, lo que dice Rambam, dice que era una variedad que se unieron a Abraham y que se fueron con él. Y los que se juntaron estaban más cercanos y más cercanos. Y se dividieron en Kohanim y en Leví y en diferentes tribus. Nitza, cuando yo le formulé esta pregunta acerca de la parte negativa de la sabiduría de la Kabbalah, usted explica cuál es la raíz, cómo se originó la sabiduría de la Kabbalah y cómo esto se implementó durante 1.600 años por este grupo. Hasta ahora no tengo ningún pensamiento negativo ni positivo, simplemente es una historia. Sí, lo único que este grupo existía e implementaba la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a lo largo del tiempo, el tiempo significa que el ego, todo el tiempo, lo que nos dice el tiempo es que el ego ha ido creciendo. Desde en esa época de este grupo pasó exactamente lo mismo. Ellos podían implementar ese principio de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero de repente hubo un declive. Empezaron a disminuir esa capacidad de conexión y cuando se habla de la destrucción del templo, es eso básicamente, cuando se destruyó esa conexión entre ellos. Y se habla de una casa, pero en realidad, o de un templo, en realidad es la relación entre ellos. Y en la época de la reina Esther,
Había también conflictos. Nitza, ¿qué pasó con la sabiduría de la Kabbalah cuando esa relación entre ellos desapareció o se afectó? Rab, las personas que no podían mantener este principio de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el pueblo de Israel, y que podían mantenerse bajo esto, para ellos la sabiduría de la Kabbalah era la sabiduría de la vida. Nitza, pero lo que dice usted es que ellos dejaron de implementar esto de alguna forma. Sí, a través de la conexión y del amor entre ellos sí podían implementarlo, pero quienes no lograron hacer esto de manera interna comenzaron a ocuparse de acciones externas que se le llama hasta hoy en día preceptos o mitzvot, que de la parte interna del grupo que creó o que estableció la sabiduría de la Kabbalah o que la implementó, ese deseo egoísta que surgió se dividió en diferentes deseos y la corrección de cada uno de estos deseos para de amor o de otorgamiento a los demás se llama mitzvah o preceptos, y a través de qué? De la fuerza superior que corrige esos deseos de recepción a otorgamiento, y eso a través de la luz que se llama la Torah. Es decir, los mitzvot o los preceptos por medio de la Torah, que dice, cree la inclinación al mal, que es el deseo egoísta, y cree la inclinación, o mejor dicho, la medicina que cura esta inclinación al mal, y que es la luz retornante que corrige estos deseos no de otorgar. Entonces, hubo un grupo que sí pudo mantener esto y otro que no logró hacerlo ni tampoco quiso. Hubo grupos. Es así, hubo sectores. Sí, se le puede decir cultos o grupos, se le llama de diferentes maneras, que no lograron hacer esto de forma interna, únicamente de forma externa. Entonces, los cabalistas que alcanzaron, de hecho, este nivel, después, cuando terminaron la vida en este mundo, se hizo una especie de división entre ellos de cómo iban a ver si esto iban a tener el beneficio en este mundo o después. Entonces, al haber esta fricción, los cabalistas siguieron a Rabbi Akiva. Ellos exigieron en esa época de Rabbi Akiva seguir también el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo, retomar esto, pero como resultado hubo un odio gratuito y los cabalistas ocultaron esta sabiduría. Rabbi Akiva tuvieron incluso que ocultarse en una cueva para escribir el libro del Zohar y poder llevarlo a toda la humanidad junto a sus discípulos, y cubrieron esto, y luego solo después se reveló, cuando pasaron muchos años. Dice, ¿quién fue que escribió el Zohar? Rabbi Akiva con sus discípulos. Dice, ¿por qué no lo reveló? Porque no tenía quien revelarlo, era en la época de los romanos. Dice, ¿qué habría pasado? Ellos lo mataron. No había otra opción. Simplemente mantener esto oculto. Y escribieron que se revelaría después de varias generaciones. Y cuando ellos escribieron esto, ya lo establecieron así. Y este libro se reveló únicamente 800 años después. Y llegó Rabbi Moshe de León, que era un cabalista. Rabbi Moshe de León. Y él descubrió este libro, lo reveló a todos. Y por eso es que se cree que él fue que lo escribió. Nitza, ¿por qué en la época de los cabalistas era importante ocultar esto? ¿Por qué no había nadie que podía entender esto? Porque el pueblo de Israel cayó
al nivel del ego de nuevo. Y entonces el libro del Zohar no tenía ninguna utilidad para ellos. Se descubrió únicamente para que se revelara después, al final, para la corrección final, tanto para Israel como para toda la humanidad. Porque en la Torah, de la Torah de que ellos se ocuparon en la época de Abraham hasta la destrucción del segundo templo, la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, ellos consideraron que la Torah estaba apropiada únicamente para el grupo de Abraham de la época de Babilonia. Pero en el Zohar está escrito que no sería únicamente para un pequeño grupo, sino para todo el pueblo de Israel, de regreso a la tierra de Israel, que hiciera una corrección hacia sí mismos y que pudiera atraer la luz para el resto de la humanidad, para los babilonios que hubo antes en el pasado, desde la época de la salida de Abraham de Babilonia. Entonces, el libro del Zohar se mantuvo oculto hasta entonces, hasta hoy en día. Sí, y Rabbi Moshe de León lo reveló, y él fue el gran cabalista que comenzó a difundir eso, fue el Ari, y luego el Baal Shem Tov, que reveló la parte práctica de la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces se fue evolucionando a través de varios cabalistas y estudiantes de Rabbi Baal Shem Tov hasta Baal HaSulam en el siglo XX, y escribió, basándose en el Ari, el Talmud Sefer Sfirot, y él también escribió una interpretación del libro del Zohar. Y hasta hoy en día tenemos ya estos escritos que son muy grandes, el Talmud Sefer Sfirot, y también la interpretación del libro del Zohar. Y el estudiante del Baal HaSulam era Rabash, su hijo, era Baruch Ashlag, que era mi mentor, mi maestro, y escribió y continuó después de su padre, siguiendo su legado. Escribió artículos acerca del trabajo espiritual, cómo cada persona, desde el nivel más pequeño, comienza y entra en el trabajo espiritual y lo maneja hasta llegar al mundo espiritual. Abre asimismo la posibilidad de ver toda la naturaleza, toda la realidad. Y a través de todas estas generaciones, los cabalistas, desde la destrucción del templo hasta hoy en día, estuvieron ocultos o medio ocultos, y siempre tuvieron problemas. Siempre tuvieron problemas. Únicamente en nuestra época esto se ha abierto, y hay muchas personas que aprenden la sabiduría de la Kabbalah, y hay todo tipo que no llegan específicamente a la implementación de esto para la corrección del ego, para alcanzar el mundo espiritual. Sin embargo, estudian el Zohar, y aunque no se puede entender mucho de él, pero se lo estudian, y otro tipo de libros también de la Kabbalah. Lo que se le llama libros cabalistas no es realmente cabalista como lo enseñan. Hay todo tipo de pulsa de Nura, como especie de hechizos y de cosas de este tipo. Pero hay sí una Kabbalah real, verdadera, que es para corregir la naturaleza de la persona
y elevarlo por encima del ego. Nitza, acerca de la sabiduría, de cómo esto ha evolucionado a través de las generaciones y todos los procesos que pasó de ocultación y revelación, no es muy claro por qué hay una imagen tan negativa, por qué despierta en la persona que, aunque no conoce suficiente sobre esto, hay una especie de escalofríos incluso e intriga. Rav, la Kabbalah es lo contrario de este mundo tal como lo conocemos. Es lo contrario, lo opuesto de todo lo que vemos en los diferentes niveles, inanimado, vegetativo, animado. El mundo por venir es completamente diferente a lo que nosotros conocemos acá. Y no hay ninguna base que nosotros conozcamos, tal como vemos el mundo hoy en día. Entonces, quien escucha sobre la Kabbalah, hay una inclinación hacia el rechazo, aunque no conozcan qué es, que no se puede explicar por qué. Simplemente es así, porque el odio no requiere ninguna justificación. No se quiere y ya. Eso por un lado. Por otro, ¿esto es una sensación natural? Rav, sí, natural. Nadie es culpable de esto. Malo, bueno, no, es la naturaleza. Si vemos un animal extraño, malo, bueno, es la naturaleza, ¿qué se puede hacer? Nietzsche, pero de forma natural, dice, esto es algo que uno rechaza, algo que no me atrae. No hay una... simplemente lo dejo a un lado y ya. Pero acá no es esto así. Nietzsche, aquí eso es lo que quiero entender. Rab, nosotros conectamos la sabiduría de la Kabbalah con nuestra interioridad, con nuestra alma. Entonces no podemos, como dices, poner eso a un lado como que no tiene que ver conmigo. Cuanto yo viva, hay otras cosas que yo puedo conocer y no me importa. Nitza, no es urgente. Rab, no hay tal cosa. Nitza, ¿qué es lo importante o lo especial aquí con la Kabbalah? Rab, nosotros entendemos de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah y el programa de la creación que queremos revelar el mundo espiritual, y eso se puede lograr únicamente a través de la utilización del método de la Kabbalah. Y si nosotros no revelamos esto, entonces nuestros problemas y vicisitudes que empiezan a revelarse en nuestra vida nos empujan hacia eso. Nosotros no podemos revelar sin la sabiduría de la Kabbalah las respuestas acerca del significado de la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de por qué vivo? Y eso es algo que nos presiona. Son preguntas que nos presionan mucho. Por eso es que tenemos depresión, drogas, desesperación. No sabemos nada, ni qué tipo de educación darle a nuestros hijos. Nosotros vemos que nuestra generación se escapa de las manos. Nitza, pero parece una paradoja. Si yo necesito algo, entonces yo me acerco a esto, yo tengo ese interés. Pero aquí vemos que esa sabiduría que parece que nosotros necesitamos mucho, pero al mismo tiempo nos causa rechazo, porque hay una paradoja. Porque nos dice que nosotros tenemos que restringir nuestro deseo, nuestro ego, restringirnos. Es como entrar en dieta. Dice, ¿eso puedo entender? Sí. Dice que no me interesa, que no tengo ganas, pero no tengo alternativa. Sí, que no hay alternativa. ¿Por qué? Porque tienes un propósito más elevado. Dice, sí. Tú quieres verte bien. Dice, sentirme bien. Eso es importante para ti. Entonces, de eso hay que entender qué es lo que nos representa la sabiduría de la Kabbalah, lo que nos dice, lo que significa para nosotros. Si esto es importante, que vale la pena, a pesar del rechazo que nos provoque, implementarla, revelarla, por lo menos, y entender de qué habla.
Y entonces aquí en nuestra época nosotros comenzamos a sentirnos incómodos. Por un lado necesitamos y por otro no queremos. Entonces, y se habla de una dieta muy difícil que cierra a la persona. En una dieta sobre alimento tú puedes entonces dirigirte a otra cosa, pero aquí no. Tienes que educarte, estar en un grupo, tener una buena relación con los demás, amar al prójimo, pasar por encima de las cosas o cubrir las transgresiones con amor, cosas que no te parecen de los demás. Aquí hablamos del cambio de nuestra naturaleza, que se hace a través de acciones que nosotros atraemos esa fuerza superior que influye sobre nosotros, otorga este cambio. Y entonces estoy dispuesto a todo, salvo esto, porque el resto de acciones yo puedo siempre hacer un cálculo, ¿qué beneficio tengo? Pero aquí, ¿qué gano yo? Yo no veo nada. Y por eso no es que sea difícil, sino imposible. Y la Torá nos dice cuál es la solución, que es a través del grupo, a través de la relación entre nosotros que se le llama Arabut o solidaridad mutua. Nosotros podemos atraer la luz retornante que se le llama Torah y nos corrige. Pero todo esto son acciones difíciles, duras. Y eso requiere de una resistencia muy grande de cada uno. Ahora, este programa ya va a terminar. Vamos a hacer otros más. ¿Con qué tenemos que salir de esta plática acerca de la resistencia contra la Kabbalah? Rav, el rechazo contra la Kabbalah es algo natural, aunque la persona no vea de esto ningún interés. Aunque hay grupos de interés donde la sabiduría de la Kabbalah elimina cualquier negocio que puedan ellos tener. Entonces, no es sorprendente que nadie quiera escuchar de esto, verlo y continuar su camino como si nada. Todavía estamos en una etapa de transición. Oren, gracias Rav Lightman, gracias Nitza y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Nueva Vida.